Puede sentarse. Y quisiera platicar entonces con usted acerca de, meditaba con respecto a unos pasajes, pero también atendiéndome, los hermanos me hicieron llegar unos pequeños folletos que tienen un contenido extraordinario, pero a partir de ahí que el Señor puso unos pensamientos en mi vida y quisiera platicar con usted, porque en el momento en el que el Señor Jesús se presentó a la tierra, una de las cosas principales, una de las cosas básicas que el Señor vino a hacer fue a presentar el reino de los cielos. Amén. Cuando se habla del reino de los cielos, y por eso le decía, no es fácil hablar del reino de los cielos, hermano, porque yo entiendo definitivamente que el apóstol Pablo, dice la Biblia, que en el libro de los Hechos, hermano, estuvo, al final del libro de los Hechos, dice que él estuvo rentando o alquilando una casa en un cierto lugar y estuvo predicando por 2 años acerca del reino. Cuando usted ve que el Señor Jesús se presenta, hermano, a la tierra, también está hablando acerca del reino de los cielos. Y cuando el Señor resucita y vuelve otra vez a estar con sus discípulos, con los apóstoles y el resto que estaba con ellos, también les habla nuevamente del reino de los cielos. Entonces, esto quiere decir que el reino de los cielos tiene una importancia pues preponderante, ¿verdad? Debemos de entender que el reino de los cielos, o hablar del reino de los cielos, hermano, no es algo superficial, no es algo superfluo, no es algo que debemos de agarrar a la ligera, sino que nosotros debemos de apuntalar hacia aquello, debemos de acercarle el zoom, la lupa, si usted es del tiempo antiguo, ¿verdad? Etcétera. O sea, la situación es que nosotros necesitamos entender el reino de los cielos para poder entonces atender lo que del reino de los cielos se nos es demandado. Amén. Tal vez ahorita usted dirá, ¿de qué está hablando, verdad? Espéreme un ratito, vamos a ir introduciéndonos en esto, porque es demasiado. Hablar del reino de los cielos es prácticamente hablar del mismo Dios. Amén. Y entonces yo quisiera que fuéramos poquito a poco introduciéndonos hacia esto que yo le titulé la batalla de los reinos. Y usted le puede poner el nombre que usted quiera con tal de identificarlo y saber de qué es lo que se habló. Y por ello quiero llevarlo, por favor, si me acompaña, a Lucas 21:10, ¿verdad? Aprovechando la presentación de Lucas, pues vayamos de una vez a su libro, ¿verdad? Lo mismo va a encontrar usted en Marcos 13:8. Lo mismo va a encontrar usted en Mateo 24:7. Y entonces dice la palabra del Señor, ¿lo tiene Lucas 21:10? Dice la Biblia, entonces les dijo, espero estar correcto en este verso. ¿Sí estoy correcto? Ok, sí. Es que apunté Lucas 11:8, pero no sé por qué. Tal vez dirá lo mismo. Si alguien lo puede corroborar, se lo voy a agradecer. Pero Lucas 21:10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación. ¿Y qué otra cosa? Reino contra reino. Entonces, mire, hermano, cuando en el momento en el que el Señor habla, y usted puede ver que tanto Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, son prácticamente, hermanos, de parte del Señor Jesucristo, es una condensación, es un momento en el que el Señor resumió, por así decirlo, las partes básicas de todo lo que más tarde sería el desarrollo del Apocalipsis. Si usted compara esos 3 pasajes, se va a dar cuenta que el Señor está hablando del desarrollo completo del Apocalipsis. Lo único es que lo encriptó, lo puso, hermano, en pocas palabras.
pero que cuando nosotros empezamos a ver, ahí está la estructura de prácticamente todo lo que va a suceder. Eso hay que compararlo con Daniel, hay que compararlo con Apocalipsis, hay que compararlo con los profetas, ¿verdad? Y pues obviamente también los salmos, es decir, con toda la Biblia. Porque es prácticamente la estructura, es lo estructural, lo que nos va a permitir a nosotros ver el panorama que nosotros estamos viviendo. Pero cuando meditaba en mi corazón acerca de esto, el Señor puso, y de hecho le llamé así, la batalla de los reinos, porque esa fue exactamente la frase que vino a mi mente en ese momento. Y entonces me di cuenta que una de las cosas es que el Señor habla y que se levantará nación contra nación. En otras, cuando usted va a buscar, dice etnia contra etnia. Y es lo que está sucediendo, ¿verdad? Usted se da cuenta que se están levantando las etnias. Hace 3 días, ¿qué fue? Que sucedió una situación en Dallas, ¿verdad? Y así se va a ir levantando cada vez más. Usted lo va a ir viendo, que esto se va a ir cumpliendo. Es el cumplimiento de lo que el Señor Jesús dijo. La palabra del Señor es verdad, punto, ¿verdad? Y así se va a cumplir, porque escrito está. Entonces, la situación está en que cuando habla de reinos contra reinos, aunque no necesariamente está hablando de reinos literalmente en la tierra, sí nos da la pauta, nos da el pensar, el poder ver que hay específicamente 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Así lo presenta la palabra. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, nos damos cuenta que en ese mover se va a levantar. Y de hecho, el reino de las tinieblas se levantó desde eternidades atrás. Lo único es que ese reino, usted ha oído de los territorios ocupados, ¿verdad? Es una frase muy común en la actualidad. Por ejemplo, hablar del Medio Oriente, casi siempre va usted a escuchar que hay territorios ocupados. Claro, si estamos hablando de territorios ocupados es porque había alguien que los ocupaba, llegaron otros y ahora los están ocupando, es decir, los sacaron a los que estaban ahí y ahora están ahí como intrusos. Amén. Entonces, es lo mismo cuando el reino de los cielos estaba en su plenitud, el reino de los cielos, imaginémoslo, el reino de los cielos completo estaba, tal vez si me acercan el pizarrón, perdón hermanos, por favor. Entonces, el reino de los cielos le pertenece a Dios, por completo, es decir, todo le pertenece a Dios, no hay nada que no le pertenezca a Dios, porque hubo un momento en el que lo único que existía era Dios. Y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, digamos, todo lo que usted ve ahorita en blanco, esto era el reino, es más bien el reino de Dios. Ahora, dentro del reino de Dios está, hermano, obviamente, gracias Richard. Aquí déjamelo así, gracias, muy amable. Dentro del reino de los cielos está obviamente el rey, ¿verdad? ¿Quién es el rey? Es Dios. Es Dios. Cuando hablamos del rey, estamos hablando obviamente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todos hecho uno, es decir, el Altísimo, ¿verdad? Entonces, todo el rey formó todo su reino, él lo hizo, no había absolutamente nada. Aquí fue donde el rey se sentó, eso es lo que la palabra dice, allá en Proverbios capítulo 8 y 9, usted se va a dar cuenta que él, lo primero que hizo fue una entidad llamada sabiduría. Y estando la sabiduría, dice que ella estaba precisamente para poder ordenar y desarrollar, no ordenar, sino desarrollar todos los planes, o los planos más bien, que Dios había trazado para desarrollar un reino. Así de fácil. Para dar creación, hacer creación, porque nuestro Dios es un Dios creador, así dice la Biblia. Entonces, él empezó él se virtió, ¿verdad? En un personaje, lo voy a poner así, ¿verdad? Solamente por razón de tener una visión, ¿verdad? Esto que usted ve aquí era la sabiduría.
Entonces, esta sabiduría que dice la palabra que estaba en él, era el arquitecto de todas las cosas. Y entonces, este arquitecto empezó a desarrollar mundos, creaciones. Voy a poner aquí mundos, creaciones, potestades, gobernantes. Empezó a desarrollar reinos. Y ahorita nos vamos a ir introduciendo un poquito más. No quiero llevarlo mucho a esto, sino que quiero enseñarle que entonces todo es perteneciente a Dios. Todas las cosas que existen. Entonces, todos esos mundos, todas esas creaciones, todas esas potestades, esos principados, esos gobiernos, esos reinos, hermano, el Señor los desarrolló. Pero hubo una rebelión. Capítulo 9 del libro de Proverbios, usted lo puede ver, hubo una rebelión, sencillamente aquella entidad llamada sabiduría decidió dejar a su rey. Decidió alejarse del rey. Decidió plantar su propio reino, tomar su propio reino y hacer su propio reino. Y dentro de ello entonces empezó a conquistar, empezó a contratar dentro de todos los mundos, creaciones, potestades, gobernantes, reinos que estaban ya puestos en el universo completo. Por favor, esto no es una ciencia ficción, esta es la verdad. Esto no es ni la Civil War ni nada parecido, ¿verdad? Sino esto es la verdad de Dios. Eso está contenido en la palabra, por eso le estoy diciendo. Lea Proverbios capítulo 8, 9, ahí está, también el libro de Apocalipsis, usted puede ver, en el principio también en Génesis está dispuesto esto, el libro de los Salmos también. Entonces, nosotros nos damos cuenta, hermano, Hebreos es una carta muy extraordinaria, y entonces el Señor viene y permite, es que mire hermano, Dios es tan extraordinario, tan bello, porque a toda su creación le dio algo que se llama libre albedrío, de lo cual muchos hacen libertinaje. El libre albedrío no es otra cosa más que su y mi voluntad. Amén. Es decir, usted tiene la libertad, su voluntad le permite a usted decidir. La voluntad para eso sirve, para tomar decisiones. Para eso sirve la voluntad. Entonces usted decide, incluso el Señor, en algún momento, y tal vez si buscamos ese pasaje, donde Él les dice, yo hoy vengo delante de vosotros y pongo la vida y la muerte, escojan ustedes. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es un Dios justo. Amén. Entonces dentro de su justicia, Él permitió a cada una de las creaciones que Él hizo, le dio algo que se llama voluntad. Entonces, en esa voluntad, cuando la sabiduría quiso alejarse, irse, desprenderse del Altísimo, del Dios Todopoderoso, hermano, el Señor no le dijo, no, yo te retengo aquí. No, le dijo, esa es tu voluntad, eso es lo que quieres, entonces, agarra tu camino. Eso es exactamente lo que está descrito en la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, hermano amado, usted sabe que él pidió la parte que le correspondía. Y el padre no le dijo, no, aquí nadie se va a ir. Aquí yo voy a administrar. No, le dijo el Señor, está bien, aquí está tu cheque y lo puedes hacer efectivo esta misma tarde si querés. Sí, leámoslo, Richard, por favor. Amén. Deuteronomio 30, 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Oiga, ¿a quiénes puso de testigos? Al cielo y a la tierra. Les estaba diciendo al pueblo de Israel. Entonces estaba poniendo testigos. Porque todo lo que nosotros vemos en el universo, todo tiene vida. Todo. Porque Dios es dador de vida. Dios no hace cosas sin vida.
la muerte, la palabra muerte significa separación de. Pero eso empezó a partir de aquí, a partir de la sabiduría. Tal vez si alguien me busca el capítulo 8, por favor, en sus últimos versos del libro de Proverbios y los primeros del 9, para que usted y yo nos demos cuenta que lo que le estoy diciendo no me lo saqué de la manga, ¿verdad? Ok, entonces sigamos. Ok, dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Va, dese cuenta, sigamos, un poquito más, por favor. El Sí. 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Va, hasta ahí. Mire, hermano, yo le quiero hacer una pregunta a usted que quisiera me la contestara. Si a usted le ofrecen vivir para siempre o morir para siempre, ¿qué escogería? Bueno, nosotros ahorita, hermano, es fácil contestarlo, ¿verdad? Porque uno ama la vida. A pesar de que hay dificultades, a pesar de que hay vicisitudes, a pesar de que hay cosas adversas, pero usted no piensa en morirse, ¿o sí? No, es más, cuando se habla de la muerte, ¿va? Usted dice, no, por favor, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Nosotros pensamos en vivir. Pero fíjese que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo pongo delante de vosotros hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él le dice todas las bondades que Él quiere hacerle a su pueblo. Y sin embargo, aunque usted no lo crea, hermano, el pueblo de Israel, mucho del pueblo de Israel se inclinó por la muerte. Ahora, la situación es que la iglesia en la actualidad también se está inclinando por la muerte. Porque es una separación de Dios. Cuando hablamos entonces de separación, y esto es la relación que yo quiero hacer. Todo esto dijimos que es ¿qué? El reino de Dios. Entonces lo que hizo la sabiduría, tenemos ahí el capítulo 8. ¿Sí? Leámoslo, levante su mano ahí que el hermano le lleve el micrófono, rapidín. 8, donde empieza a decir que yo, la sabiduría, estaba con el Señor trazando Sí. Es 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y halló la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Va, oiga todo lo que la sabiduría tenía por entendido. Que aborrecía la soberbia, la boca perversa, la arrogancia. El temor de Dios es estar apartado del mal. Pero ¿qué pasa? Sigamos. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Okay. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Aquí está. Por mí reinan los reyes. Los príncipes determinan justicia. Es decir, a la sabiduría le habían entregado, hermano, prácticamente casi todo. No todo, pero casi todo. En una buena parte. La esencia de Dios, porque Dios tiene todas las características de bondad, ¿verdad que sí? Entonces, una de las características de Dios es la sabiduría. Él es sabiduría. Pero en esta entidad que puso aquí, virtió una porción muy grande de sabiduría para poder desarrollar todo lo que él tenía en mente, todo lo que Dios, hermano, se sentó a trazar el plano de todo lo que él iba a hacer en su reino. Y entonces le dio la oportunidad a la sabiduría, entidad, para que desarrollara todo eso, como un arquitecto. Ok, sigamos. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra.
Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio. Oiga, Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. ¿De antiguo? ¿Cuándo? Antes de todo. Antes de sus obras. Es decir, cuando todo esto estaba vacío. Es decir, vacío no porque el Señor no estuviera, ¿verdad? Sino vacío porque Él hizo un espacio para poder crear en todo eso. ¿Amén? ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Ok. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Dese cuenta que entonces estaba diciendo, lo primero que hizo entonces Dios de todo, ¿qué fue? La sabiduría. La sabiduría, esta entidad. Pues no había nada formado. Amén. Claro, usted dirá, ¿y por qué nos está diciendo esto? ¿Qué tiene que ver con la batalla de los reinos? Calma, pueblo. ¿Sí? Tranquilo. Take it easy, dicen en mi pueblo. Ya vamos a llegar ahí. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Nada estaba hecho. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando Él estaba yo ordenándolo todo. O sea, era el arquitecto de todas las cosas, ¿verdad? Estaba desarrollando todo. Usted se da cuenta que lo que estaba desarrollando era todo un reino. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ok. ¿Mi delicia o me deleito? ¿En dónde? ¿En la parte qué? No, en la parte habitable. Habitable de su tierra. En la parte habitable de su tierra. Entonces quiere decir que el reino se estaba desarrollando y que conforme iban haciendo, entonces iba siendo un lugar habitable. Porque lo que iban a poner ahí, ¿qué era? Los hijos de los y eran los hijos de Dios. Usted va a Job capítulo número 1 y se va a dar cuenta que dice que los hijos de Dios llegaban a dar cuentas a Él. Ahora, ¿qué hijos de Dios? Los que se habían creado, mundos, creaciones, potestades, gobernantes, reinos. Mire, dentro de todo lo que el Señor ha hecho, una de las creaciones más nuevas somos nosotros. Porque apenas llevamos 6,000 años, aproximadamente. Eso es lo que la Biblia nos deja ver, a nosotros. Desde que Adán fue puesto fuera del huerto. Antes del huerto había tenido una existencia. ¿De cuántos? A ver, porque no dice. Pero por lo menos desde que Adán fue sacado del huerto para donde vamos, llevamos cerca de 6,000 años. 5,700 y tantos. Entonces, pero todos ellos, todo lo que estaba ya creado era algo que iba a ir siendo habitable. Y la sabiduría estaba viendo, supervisaba los mundos, creaciones, potestades, gobernantes, etcétera, todo lo que estaba habiendo ahí. Pero todo eso, por favor, no le quite su mirada a que todo es parte de el reino de Dios. Amén. Pasemos al capítulo 9. 9:1. Amén. La sabiduría edificó su casa. Ahí está la situación. Entonces la sabiduría edificó su casa. Sigamos. Labró sus 7 columnas. Porque la Biblia dice, en vano edifican los edificadores si Jehová no edificare la casa.
Entonces, ¿quién verdaderamente edifica las casas? Jehová. El Señor. Sí, amén. Pero en este caso, la sabiduría, hermano, dice, y ella edificó su casa. Ella labró. Entonces, ya no era Dios. Fue ella. ¿Sí? La que empezó a edificar su casa. ¿Qué más dice? ¿A labrar? Labró sus 7 columnas. Labró sus 7 columnas. Dese cuenta que todo era, porque obviamente como el Señor le había dado planos para poder darse cuenta cómo se estructuraba todo un reino y se iba haciendo habitable, entonces viene la sabiduría y dice, yo me voy a alejar de Dios porque ya tengo todo ese conocimiento, yo voy a ir a poner mi changar. Yo voy a ir a poner lo mío. Yo quiero mi herencia, así como el hijo pródigo. Y entonces el Señor le dice, adelante, vete. No hay problema. Yo no me voy a oponer. Lo único es que si Él es luz, entonces ¿hacia dónde partió? La oscuridad. A la oscuridad, a las densas tinieblas. Eso es lo que la Biblia dice. El que está en mí está en luz, dice la palabra. El que no está en Él, está en tinieblas. Así de fácil. Entonces, la sabiduría viene y... Sí, sigamos. Mató sus víctimas, mezcló su vino. Mire, hermano. Y mire lo que hizo. Mató sus víctimas. Y esto es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque matar víctimas, hermano, era una manera, o es hasta la fecha, un sacrificio para adoración. Ahora, acompáñeme así rapidito, tal vez si alguien lo tiene ahí, no, yo creo que lo tengo aquí, yo se lo leo. Capítulo 4 del libro de Mateo. Vamos a ver si lo tengo aquí. 4:8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, ¿a quién? Al Señor Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Si postrándote, ¿qué le dijo? Me adorares o me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Oiga eso. Diga conmigo, escrito está. Entonces quiere decir que todo ya estaba, hermano. Dios todo lo había puesto en tal orden, en tal, con tales enunciados. El Señor ya tenía todo por escrito. Todo lo dejó escrito. Dejó planos, dejó leyes, dejó estatutos, dejó mandamientos. Todo estaba escrito. Y entonces viene y le dice, lo que ya está escrito por Dios es como se tiene que seguir la manera de ese reino. ¿Sí? Ok. Entonces viene y dice al Señor tu Dios, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, dentro de la batalla de los reinos está, hermano, el adquirir adoración mediante el ofrecimiento de un lugar dentro del reino. Es decir, lo que cualquiera de estos, porque cuando la sabiduría, hermano, se labró su propia casa, se empezó a edificar sus 7 columnas, o edificó su propia casa, se labró sus 7 columnas, puso su propia mesa, capítulo número 11 o 10 me parece que es, si alguien me lo puede buscar, Primera de Corintios, la Biblia dice que existen solo 2 mesas en todo el universo que están puestas, la de Dios y la de los demonios. Pero leámoslo, ¿verdad? Porque yo quiero que usted se dé cuenta que ahí está en la Biblia, no que yo lo estoy diciendo. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, cuando leemos la Santa Cena, ahí nos vamos a dar cuenta. Me parece que es desde el 10, en el 10 está, si no estoy mal, pero usted búsquelo, por favor. O busque ahí rapidito 2 mesas, o las mesas, mesa de los demonios ponga y así le va a aparecer rapidín. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el Señor
edificando su casa, él puso, hermano, él había establecido ya una mesa. Él edificó 7 columnas. También, él labró sus 7 columnas. ¿Cuáles son esas 7 columnas? Por favor, que alguien más me busque Isaías capítulo 11, versos 1 y 2, para que veamos esas 7 columnas que Dios puso. De lo que le estoy hablando, hermano, antes de seguir desarrollando, porque esto es el desarrollo de saber cuánto tiempo. Si el Señor lo habló por 40 días, hermanos, y Pablo lo habló por 2 años, imagina usted para cuánto tenemos nosotros, para toda la vida, seguir hablando acerca del reino. Pero yo quiero que usted y yo lleguemos al entendido de en dónde nos encontramos, quiénes somos y hacia dónde vamos, y si usted, hermano, está dispuesto a vivir dentro del reino. Porque todo el que no quiera vivir dentro del reino, entonces sencillamente va a estar alejado del reino. Tiene toda la voluntad de poder irse del reino y vivir en la muerte. Vivir que los pastoree la muerte. Hay un pasaje, por favor, si alguien lo busca también, me parece que es en el libro de los Salmos, donde dice que y a estos la muerte los pastoreará. Ok, tenemos Primera de Corintios, léelo por favor. 10:21. Sí. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Va, entonces, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son las mesas? Va, pero sigamos un poquito más en donde estaba, si lo tiene ahí, por favor, hermana Rox. Leyendo un poquito más de la sabiduría, porque dice que labró sus 7 columnas, mezcló, ¿qué cosa? Su vino. Mezcló su vino. Entonces quiere decir que en la copa de los demonios hay mezclas. ¿Verdad? ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué no se está hablando de todo esto? Porque este final de los tiempos, capítulo 24 del libro de Mateo, le dije, ¿verdad? 21 de Lucas y 13 del libro de Marcos y 11 en adelante, me parece también que nosotros, en Lucas también, nos vamos a dar cuenta que el Señor resumió diciendo, una de las cosas que se va a presentar es la batalla de los reinos. Donde el reino de las tinieblas va a ejercer, pero el reino de la luz también. Ahora, el reino de la luz se va a ver como débil en cierto momento. Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, me parece que es o 2, cuando le habla a Filadelfia, le dice, tú que tienes poca fuerza. Hemos estado hablando del carácter de Cristo en las 7 iglesias, ¿verdad? Que todavía nos falta mucho por ver. Yo creo que no hemos salido ni de la primera. Pero entonces el asunto es que nosotros necesitamos ver, hermano, cómo es ese desarrollo dentro del reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermano, a veces lo que pareciera es que se debilita. Pero lo que no sabe el reino de las tinieblas es que en la debilidad es donde su poder se fortalece. Así dice el apóstol Pablo, ¿se recuerda? En mis debilidades es donde yo me fortalezco. Entonces lo que el Señor está haciendo es permitiendo, en cierta manera, y aquí también, cuando la sabiduría se va con el rey, es decir, labra y hace todo lo que ella quiere y se va a gobernar a las tinieblas, entonces, hermano, pareciera como que el reino de los cielos se debilitó. Pero lo que no sabía esta entidad es que al cabo del tiempo vendría el Hijo de Dios que iba a morir en la tierra, ¿verdad? Era el lugar escondido que Dios tenía para que entonces se fortaleciera el reino de los cielos y se volviera otra vez a expandir. Y volviera a reconquistar un montón de lugares ocupados. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Ok. Perdón, hermano, hay alguien que no esté entendiendo. Yo quiero, por favor, que lo entendamos. ¿Hay alguien que no esté entendiendo para volver a repetirlo? Yo con mucho gusto lo repito, no hay problema. ¿No lo entiende? ¿Por dónde se quedó? Por el principio, dice. ¿Qué no entendió? ¿Segura? Ok. Después, tal vez si le regalamos
Sí, a la hermana para que lo vuelva a oír. Es que a veces, estando uno hablando, no se capta todo, ¿verdad? La mente no es capaz de percibir todas las cosas. Ok, pero el Espíritu sí, eso es lo bueno. Ok, sigamos. Amén. El 3 dice, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Ok. Envió sus criadas. Ya había labrado sus 7 columnas, ¿verdad? Ahora, veamos, ¿cómo? Ya había sacrificado porque ella lo que quería era adoración. Se dio cuenta que por eso la Biblia, cuando Jesús le habla a la samaritana, le dice, la hora es y ahora viene cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A los tales, ¿qué dice? Él busca. Entonces nos hablaba, creo que Coca fue el que compartió algo de esto. Entonces quiere decir que si algo se busca es porque no está a la vista. No es tan simple de encontrar, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí en el reino de los, mire, el reino de los cielos se fortalece, y cualquier reino se va a fortalecer con, es decir, va a no fortalecer, en el caso del reino de los cielos, hermano, no quisiera sonar así, ¿verdad? Pero el Padre, una de las cosas que alimenta más, que hace más poderoso cualquier reino, es la adoración. Es la adoración. Y ya le voy a decir por qué. Ahora, ¿alguien encontró Isaías 11:2? Léalo, por favor. Amén. Esas son las 7 columnas que el Señor ya había establecido en esto que era su reino. A partir de esas 7 columnas, usted sabe que el número 7 significa perfección. Entonces, a partir de eso, todo reino funciona. Todo reino funciona. A perfección. Entonces, yo quiero que usted haga la comparativa también. Que en usted, cuando el Señor Jesús se presentó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando el reino de los cielos, venga hermano, por favor, un momentito. Cuando el reino de los cielos se acercó, digamos, Él es la representación de Cristo Jesús ahorita. Venga, por favor, hermana, su esposa. Entonces, el Señor Jesús se acercó a quienes, solo mírela de frente, por favor. El Señor Jesús se acercó a la tierra. Pero Él es más bien todo el reino de Dios contenido en la persona de Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces el Señor viene, se presenta y dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién? A la tierra. Entonces todo el que en la tierra lo recibe, abrácelo por favor, con toda confianza, ¿verdad? Todo el que lo recibe en la tierra, entonces está recibiendo todo lo que en el reino está instaurado. Amén. Entonces Él se hace uno, así, péguense hermano, Él se hace uno, el reino de los cielos se hace uno en nosotros. Para todos los que lo reciben, gracias hermano, ya estuvo. El reino de los cielos se hace uno. Y nosotros, esa es la gloria que Juan capítulo 17 dice. La gloria que tú y yo tenemos es la que yo les vengo a dar. Y cuando usted sigue leyendo a renglón seguido es la unidad. Que ellos sean uno conmigo como tú y yo somos uno. Porque entonces el reino de los cielos, hermano, será en nosotros el establecimiento de la perfección a través de las columnas que el Señor dejó. Leámoslo. Amén. Isaías 11:2. Sí. Y reposará sobre él. Oiga, lo que reposará sobre él, Jesús. El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. ¿Qué más? Y de inteligencia. De inteligencia. Espíritu de consejo. De consejo. Y de poder. Y de poder. Todos son espíritus. Porque la Biblia dice que el Padre es Padre de espíritus. ¿Qué más? Espíritu de conocimiento. De conocimiento. Y de temor de Jehová. Y de temor de Jehová. Ok, ahí están los 7. Pero dése cuenta, hermano, en la escala, si lo pudiéramos poner así, digamos, la base de todo esto. Voy a ver si hay otro color aquí. A ver si estoy pinta.
la base es el temor de Jehová. La base es el temor de Jehová. Porque eso es lo que la sabiduría estaba diciendo. En el capítulo 8, ¿se recuerda? Sí. Que dijo que el temor de Jehová estaba, y por eso el temor de Jehová la hacía estar alejada del mal. Leámoslo por favor otra vez. Me parece que es el verso 13, 14, 15. Así, el 13. Pastor, El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese no creo que... Sí. Sí, el temor de Jehová. Es aborrecer el mal. El temor de Jehová, dice la sabiduría, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, hermano, dentro de este reino, la batalla del reino o de los reinos es dejar de temer y temer a alguien más. ¿Sí me doy a entender? Porque si se salen del si cualquiera que se salga del temor de Dios va a terminar en el temor de alguien más. En este caso, de las tinieblas. Otro día hablamos de todo esto, ¿verdad? Pero ya lo hemos tocado en alguna oportunidad. Pero entonces, hermano, lo único es que en el temor del Señor, hermano, nosotros siempre vamos a mantener nuestra voluntad activa. Es decir, la voluntad de Dios, la voluntad de uno siempre va a estar latente para tomar decisiones. Mientras que cuando se va al otro lado, a las tinieblas, ahí se hace esclavo. Que es muy distinto a vivir en la esclavitud por amor. Así se le llama, ¿verdad? Esclavitud por amor. Pero es decir, donde usted tiene la libertad. Hoy como que fue la situación de libertad, ¿verdad? Ok, entonces, algo más me iba a leer, ¿verdad? Sí, le ibas a leer el siguiente que dice, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Otra vez, lo vuelve a decir. Le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Entonces, la batalla de los reinos de este tiempo está en el temor de Jehová y en el temor de los que son pastoreados por la muerte. ¿Alguien encontró ese pasaje en el libro de los Salmos que le dije? La muerte los pastoreará. ¿No? Si usted lo puede buscar, por favor, si alguien lo puede buscar, ponga ahí pastoreará o los pastorea, tal vez así le aparece rápidamente. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano amado, que cuando el Señor viene y habla, es que las parábolas, esa parábola de la llave maestra, ¿se recuerda, va? La parábola maestra, ¿cuál es? La del sembrador. Porque el Señor Jesús cuando la explica dice, el que entiende esta parábola entiende todas las demás parábolas. La palabra parábolas es exactamente igual que la palabra proverbios. Y cuando usted va a Proverbios capítulo 1 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es porque es lo que estaba diciendo en el capítulo 8. Cuando la sabiduría, en el principio, yo le pertenecía a él. Eso es lo que la Biblia dice, ¿o no? ¿Se recuerda que ahí lo leímos? Si en el principio Jehová me poseía. Entonces está diciendo el principio de la sabiduría, ¿en dónde estaba? En el temor al Señor. En el temor al Señor. Entonces, el temor al Señor es una de las cosas que tiene que venir a nuestra vida en este final de los tiempos para que nosotros podamos ganar la batalla de los reinos. Entonces usted y yo, mire, hágame un favorzote, dígale al que tiene al lado suyo, hermano, tengamos temor de Dios. Otro día vamos a hablar del temor del Señor, pues tenemos que verlo porque eso está dentro del paquete de todo el reino de los cielos. ¿Lo encontraron? ¿Alguien lo encontró? Allá lo tiene. O los hermanos aquí. ¿Quién tiene el microbio? De una vez. Perdón, el micrófono. Salmos 49, 14. Sí. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. ¿Se da cuenta? Al que lo pastorea la muerte,
Porque prácticamente lo que hizo la sabiduría cuando se desprende, lo voy a poner así, mira, cuando se desprende de la vida, entonces funda su reino, ¿de qué? De muerte, porque la muerte significa separado de, aquí lo voy a poner, si usted gusta. Esto es la muerte, aquí muerte, es igual a separación de. Cuando usted se separa del cuerpo, ¿qué sucede? Hay una muerte. Porque el cuerpo se queda ahí. Pero el alma y el espíritu el espíritu es regresado a Dios que lo dio y el alma es la que es llevada, ya sea para Cristo o para el Seol. ¿Verdad? Ok, pero vamos a hablar de eso otro día. Entonces, todo lo dejamos para otro día, ¿va? La situación es la muerte. Esta entidad fundó la muerte. Entonces se separó. Y entonces lo que hizo, desde aquí, desde el momento en el que se separó, ahí se empezó la batalla de los reinos. Pero el Señor Jesús dijo, en este final de los tiempos la batalla de los reinos se va a arreciar. En este final de los tiempos la batalla de los reinos se va a arreciar. Así como usted lo oye. ¿Sabe por qué? Porque entonces, hermano, esta entidad muerte ahora. No crea que es la muerte que se ve así la calaca y eso. No es eso. Esto es una entidad terrible. Tiene su propio reino. Labró sus columnas. Puso su mesa. Tiene servidumbre. Mezcló el vino. Es decir, la genética, porque en el vino, la representación de la sangre, ahí está contenida la genética y el pacto de Dios para nosotros. Entonces ella vino y mezcló las cosas que eran del reino de los cielos para atraer a la gente, pero su final es un final de muerte. Búsqueme por favor un pasaje donde dice que cuando el vino rojea, no lo veas. Ahí está en el libro de Proverbios. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que la batalla de los reinos en este tiempo se va a arreciar. Y entonces, el Señor, ¿lo tiene ahí? Léalo por favor, hermano. Dice en Proverbios 23:31, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. ¿Sigo? Siga, sí. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Qué es eso, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Qué dice? No veas al vino cuando rojea. Pero el vino, no vaya a creer usted que es ahí, el vino es normal, natural, ¿verdad? No. Es, no veas la mezcla que hizo esta entidad. Porque te va a atraer. Pero cuando entra. Porque hermano, perdón. Tal vez si alguien me busca el pasaje, por favor, si no estoy mal, está en Hebreos o Romanos, donde dice que primero viene la transgresión, después de la transgresión, entonces esta engendra el pecado, se da a luz el pecado y entonces viene la muerte. Porque es exactamente lo que la sabiduría hace. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pero sí me la va a contestar, ¿verdad? ¿El pecado es deleitoso o no? Mire, si el pecado no fuera deleitoso, nadie sería pecador. Así de fácil. Entonces, hermano, ¿alguien lo tiene? ¿Lo encontró? Leámoslo, hermano. Gracias. Hebreos. Dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Sí es ese? No. Es donde dice que se da la transgresión y eso da
como consecuencia del pecado, y el pecado entonces lleva a la muerte. ¿Sí lo tienes allá? Leámoslo, por favor. Ahí está el hermano, por favor. Sí, hermano, Santiago 1:15 Gracias. dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ok, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Ah? El deseo personal, es decir, nuestra voluntad desviada. Nuestra voluntad atraída. Y entonces ahí está diciendo, no veas al vino cuando rojea, no veas la mezcla que hizo la sabiduría. O esa entidad, pues que ahora es muerte, ¿verdad? Porque entonces te va, ¿a qué? Dice, va a entrar suavemente, pero al final su mordedura es como la de un áspid. Sigamos, por favor, hermano. El pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Ajá, ahí está, ¿se da cuenta? Entonces es la atracción por la concupiscencia, la atracción por mis deseos. Pero hermano, eso es la tentación. ¿No fue lo que le pasó al Señor Jesús? Él nos estaba enseñando cómo era la acción de la muerte, cómo era la acción de aquella que se decidió separar del reino de los cielos y poner su propio reino, el reino de la muerte. Entonces, esa es la batalla de los reinos, o es una de las cosas de las batallas de los reinos en este tiempo. Donde nosotros que creemos, hermano, porque esto necesito leérselo. Nosotros que hemos creído y hemos aceptado, voy a ver si, sí, y hemos aceptado el reino de los cielos, entonces, hermano, vamos a vivir como parte del reino de los cielos y vamos a estar tratando de conquistar, obviamente, dentro del reino de las tinieblas. Pero no conquistando así de que, bueno, ahora me voy a hacer presidente y voy a hacer que todos reciban al Señor. No es esa la manera. Es yo me hago luz y entonces voy a las tinieblas porque la luz, delante de la luz, dice la palabra, las tinieblas no prevalecen. Ok, pero déjeme decirle esto. La Biblia declara que el mundo, su plenitud, pertenecen al Señor. Eso lo ve usted en el Salmo 89:11. Entonces de esto, porque yo no lo entendía. Yo decía, Señor, pero ¿cómo está esa declaración ahí? Después yo me doy cuenta, hermano amado, que el mismo diablo, y que el Señor lo reprenda, le dice al Señor, si le mostró todos los reinos de la tierra. Cuando habla de todos los reinos de la tierra, usted sabe que la tierra tiene millones de años de existir. Porque aquí lo dice en el capítulo 8. Dice, antes de que apenas se iba a trazar el círculo de la tierra, yo ya existía. ¿Hace cuánto es eso? Si la Biblia no pelea con la ciencia, es más, la ciencia es la que está peleando, bueno, la mal llamada ciencia, dijo el apóstol Pablo, es la que trata de pelear para desvirtuar la palabra, pero la tierra tiene millones de años de existencia. Y en ella han habido otros mundos, más bien otras creaciones, otros gobernantes. ¿Por qué le digo eso? Porque el diablo le estaba diciendo al Señor, lo lleva al pináculo, es decir, a un monte alto, dice ahí. Y entonces, hermano, dice que le enseñó todos los reinos de la tierra. Pero todos los reinos de la tierra no eran los existentes en ese momento, sino eran todos los que ya habían existido. Porque usted se da cuenta y le dice, todos estos reinos yo te voy a dar. Entonces, ¿a quién le pertenecían? A Satanás. ¿Usted no cree que el Señor le hubiera podido decir a él, si no hubiesen sido de él, entonces le hubiera dicho, no, porque esos reinos son de mi Padre?
Su reino le pertenecen a mi Padre. ¿O no? ¿Verdad que es algo lógico? Entonces nosotros, hermano, vemos que el Señor viene y le dice, no le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, hermano, dentro de la batalla del reino, esto se va a poner mucho más fuerte, es decir, con mucha más fortaleza en el momento en el que nosotros nos convirtamos en adoradores. El reino de los cielos se hace fuerte dentro de nosotros, hermano, cuando nosotros somos adoradores. Cuando nosotros nos convertimos en gente que adora al Señor, hermano, entonces el reino de los cielos se fortalece en nosotros. Se vuelve fuerte dentro de nosotros. Pero es necesario que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Ok, entonces, ¿por qué le decía esto? No me acuerdo. El asunto es que nosotros necesitamos entonces, hermano, porque lo que le quería decir en el Salmo 89:11, que fue lo que vimos, que era la plenitud, todo le pertenece al Señor. Así lo declara el libro de los Salmos, en ese capítulo 89, verso 11. Entonces, de aquí, nosotros podemos ver que el reinado y el reino son dos cosas diferentes. No es lo mismo el reino en sí que el reinado. Ahora, le voy a decir por qué. Y esto lo tomé precisamente de unas enseñanzas apostólicas que el doctor Otonil Ríos Paredes dio hace un montón de años, ¿verdad? Y vino a abrirme más todavía el panorama, porque entonces el reino de Dios es la obediencia completa de los gobernados ante las demandas del rey. ¿Sí me doy a entender? Póngame atención aquí. El reino de Dios es la obediencia completa de los gobernados ante las demandas del rey. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted es un hombre y una mujer gobernada por el rey? Todo el que no. Hoy es el día para que usted venga y se acerque y le diga al Señor, vengo a rendirme a tus pies. ¿Sabe por qué? Porque si usted no pertenece a este reino, pertenece al de las tinieblas. Así de fácil, no hay más. Pero la cosa es que los que estamos dentro del reino de Dios, de los cielos, entonces debemos de obedecer a plenitud las demandas, las ordenanzas, los estatutos, y todo lo que el Señor, las leyes que el Señor dejó establecidas para nuestras vidas. Porque sólo así entonces podemos comprobar que pertenecemos a ese reino. Y lo otro es que existe entonces el reino de los cielos, que es muy diferente al reinado de Dios. Porque entonces el reinado de Dios es el anuncio o la prédica del evangelio eterno que ha sido desde la caída del hombre y será hasta el final también, porque la Biblia dice, me parece en Apocalipsis, no sé si es 9, y tal vez si quiere buscar a alguien rápidamente, donde dice, y salió un ángel, el cual iba predicando el evangelio eterno sobre toda la tierra. Entonces no es lo mismo el reinado, porque el reinado ya dijimos que es todo esto. Por eso es que el mundo y su plenitud le pertenecen a Dios. Todo este reino, todo lugar a donde llega el reinado de Dios, o más bien el reinado de Dios llega a todo lugar. Por eso dice el Señor Jesús, Dios le habla al Señor Jesús. Tal vez si alguien lo puede buscar así rápidamente. Aquí lo tienen, hermano. Bueno, allá también. Leámoslo por favor. Sí, rapidito, a 100 por hora. Pero
Búsqueme el pasaje de Hebreos donde le dice el Señor: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Digamos. Tengo Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se da cuenta? ¿A dónde lo van a predicar? A toda nación, lengua, tribu, pueblo. Es decir, se los van a recordar. Les van a seguir anunciando que el reino de los cielos va a llegar un momento en el que se va a establecer o restablecer por completo. Porque la muerte va a ser puesta debajo de los pies del Señor, para que todo entonces vuelva otra vez a como era en el principio. Así. Hermanos, y esto es... Este evangelio es el verdadero evangelio. No, óigame bien, este evangelio es el verdadero evangelio. No me estoy refiriendo a una iglesia, a un nombre, no, me estoy refiriendo a este evangelio. Ese es el verdadero evangelio. No es al evangelio que predica Hollywood, no es al evangelio que predica otros que no tienen este evangelio. Porque el apóstol Pablo dijo: si alguien predica otro evangelio que no sea mi evangelio, refiriéndose al que el Señor Jesús les dio a conocer, y refiriéndose a lo que está en las Escrituras, entonces el tal sea anatema, dice. Anatema es dispuesto a destrucción. Lo leemos, ¿lo tiene por ahí alguien? Leámoslo, quien lo tenga. Hebreos 1:13. Dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Sigo? ¿No son todos espíritus ministradores? Ahí dejémoslo. Entonces, hasta que ponga a todos por estrado de sus pies. ¿Tiene otro pasaje ahí? Ok, igual, lo mismo. Ok, eso también lo dice el libro de los Salmos. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano amado, que el Señor Jesús, lo que ahora quiere en esta batalla de los reinos es que usted y yo nos decidamos. Mire, el reino de las tinieblas al final va a desaparecer. ¿Cuándo? No sé. Van a pasar eternidades quizá. Pero si nosotros nos metemos al reino de la luz y aceptamos a Jesús como el Rey de nuestras vidas, aceptamos su sacrificio en nuestras vidas, entonces tenemos la batalla asegurada, la victoria en la batalla asegurada dentro de la batalla de los reinos. Porque el reino de las tinieblas va a seguir pujando para poder atraer a los que se van a perder juntamente con ellos. Pero nosotros que hemos decidido dentro del reino de los cielos, también tenemos que seguir, hermano, pujando hacia adelante para poder alcanzar, estar dentro del reino de los cielos. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Tal vez si me ayudan a mover el pizarrón para allá. Pero yo quiero hacer esa invitación. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera abrirle su corazón a Cristo Jesús y dejar que ese reino de los cielos se haga uno con usted y usted uno con el reino? ¿Habrá alguien que quiera abrirle su corazón a Cristo Jesús? No estoy hablando de religión, por favor. La religión, nosotros renunciamos a la religión. Estoy hablando de la relación luz con nosotros. Estoy hablando de que ya no queremos nosotros ser pastoreados por la muerte. Si usted, hermano amado, solamente ha tenido o amigo que nos visita en esta mañana, si usted tiene una costumbre de ir a la iglesia, debería de reorganizar sus pensamientos, permitir que el Espíritu de Dios lo haga entender que no se trata de venir a la iglesia. Se trata de llegar delante de Él y que su presencia se haga visible, palpable en su vida, que es muy diferente. No es lo mismo que nosotros tengamos la costumbre de ir, porque entonces se volvió una religión en nosotros. Pero lo que Dios quiere es que nosotros le abramos nuestro corazón.
Probablemente haya alguien también en esta mañana. Yo solo voy a dejar abierta la invitación. Usted no tiene obligación de nada porque usted tiene la voluntad que Dios le ha entregado para decidir. Pero si hay alguien que quiera reconciliarse con Cristo Jesús, que tal vez se alejó, que tal vez ya se volvió solamente una persona que visita la iglesia o que llega allá de vez en cuando, o tal vez tiene la costumbre de llegar cada 8 días a querer justificarse o sentirse justificado delante de Dios. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es de todos los días en nuestra vida. El Evangelio es que el temor de Dios esté en nosotros todos los días de nuestra vida. El Evangelio de Dios es que nosotros obedezcamos a su palabra todos los días de nuestra vida. El Evangelio de Dios va mucho más allá. Pero si hay alguien que en esta mañana quiere venir delante del Señor y decirle: Señor, yo creo que solamente he sido un religioso, solamente he tenido costumbre de llegar a la iglesia. Venga y ríndase delante del Señor. La invitación está abierta, pero es eso, una invitación, usted sabrá. Pero en esta mañana entonces yo quiero orar por su vida, bendecirlo en esta hora y declararle una vez más: si el Señor Jesús dijo que en el final de los tiempos se iba a levantar reino contra reino, es porque entonces el reino de las tinieblas, hermano, va a tratar con todo su armamento, con todo el poderío, con toda la manera de atraer, hermano, y de sacar, de engañar, dice la palabra, si se pudiera, aún a los escogidos, para desviarlos de la luz, porque eso fue lo que hizo en principio quien ahora gobierna el reino de la muerte o de las tinieblas, se alejó de la luz. Pero hoy usted y yo tenemos la oportunidad de llegar delante del Señor y decirle: yo te necesito. Yo quiero con todo mi corazón, Señor, abrirte mi vida y dejarte de ser lo que soy para ser lo que tú quieres que yo sea. Señor bendito, yo vengo hoy delante de tu presencia para exponerme delante de ti. Yo he perdido el temor del Señor, porque ahora hago lo que yo quiero, como yo lo quiero hacer, y eso no es el Evangelio. Aceptar el Evangelio es aceptar primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y empezar a obedecer la palabra como es. Y entonces nosotros vamos a verdaderamente a ver la pertenencia al reino que nosotros tenemos. No se trata de decir soy cristiano y hacer lo que se me da la gana. No se trata de decir yo creo en Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen en el Señor y tiemblan. Y en ese sentido yo lo he dicho, aún aventajan a muchos cristianos. Porque la palabra llega muchas veces, hermano. Las ordenanzas del Rey llegan a nuestras vidas y nosotros no obedecemos. Así que hoy en esta hora, en este tiempo, es el tiempo para decirle: Señor, yo quiero servirte, quiero adorarte y servirte. Adorar a Dios es postrarse por completo delante de Él, es rendirse. Sabe que cuando la palabra, o una de las palabras, o la principal de las palabras en el griego, que es proskuneo, lo que significa, o la manera en que se da a entender, es como cuando un perro le lame la mano a su señor, entendiendo que sobre él está el dominio completo de su amo. Eso es adoración. Cuando nosotros llegamos delante del Señor y le decimos: yo vengo completo, ese cántico que estamos escuchando, así es como nosotros debemos de vivir, en la plenitud de la rendición de nuestras vidas, diciéndole: Señor, aquí estoy, por completo. Yo quiero tener temor, Señor, delante de ti. Yo quiero vivir bajo el temor del Señor.
Yo quiero vivir bajo la influencia de la verdad de tu palabra, bajo la influencia de tu espíritu, bajo la influencia, Señor, de lo que tú ordenas, de tus estatutos, de tus mandamientos, de tus preceptos, Señor, en mi vida, y no tenerlos como un mero conocimiento, sino tenerlos, Señor, en mí como algo que obedecer, Señor. Para que entonces, recuérdese que la sabiduría dijo, si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, si nosotros tenemos temor del Señor, entonces conoceremos la sabiduría. Y en ella están las riquezas, la honra. En ella se encuentran todas las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, ahí donde está, yo le ruego, si usted está ahí de pie, que levante sus manos. Si usted quiere postrarse delante del Señor, también lo puede hacer y decirle, Señor, vengo a rendirme delante